Nos encontramos en las oficinas de BlackRock México. En esta ocasión me acompaña Juan Hernández, quien es director del negocio institucional de la compañía. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Jardín, y un gusto estar aquí. Gracias. Bueno, pues el tema a revisar el día de hoy son precisamente las oportunidades de inversión en el sector asegurador. Y bueno, tenemos como contexto que el año pasado entró en vigor una parte de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y en este enero de 2016 ya el 100% de la ley con los aspectos cuantitativos. Sobre eso me gustaría preguntarle en primera instancia cuáles son los efectos y cuál es el impacto de todo este panorama económico internacional y sus efectos en México, sobre todo cuando el tema pues ha sido incertidumbre en los mercados, inflación, recortes en el gasto público y toda esta, digamos, todo este panorama de volatilidad que hay. Claro. Bueno, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí hablando con sus televidentes y seguidores. Mira, efectivamente entró en vigencia la nueva ley de seguros y fianzas en abril del año pasado y, como tú bien dices, a partir de enero de este año entra en vigencia el régimen, el capítulo 8, que es el régimen de inversión. Habiendo dicho eso, como tú bien me dijiste, el año ha empezado muy complicado para los mercados financieros. Te diría que tuvimos ya desde el último trimestre del año pasado un aumento de la volatilidad muy importante. Los principales drivers o fundamentales que han generado esta volatilidad ha sido la caída del precio del petróleo, ¿sí? La incertidumbre sobre el crecimiento de China y el impacto que puede tener esa economía a nivel mundial, sobre todo con el efecto que tiene como comprador de materias primas, ¿no? Y el tercer efecto es dos economías desarrolladas muy importantes como son la economía europea y la economía de Japón, que han estado implementando sobre todo políticas monetarias expansivas, ¿sí? Tasas de interés prácticamente en cero o en algunos casos negativas, recompra de bonos, los famosos quantitative easing, que se llama por sus siglas en inglés, que es inyectar dinero a la economía, que han tenido efectos positivos, sobre todo en el 2014 y en parte en el 2015, pero no se han visto todos los efectos positivos que el mercado quiere ver. Entonces, sumando estas características, el petróleo en caída, incertidumbre del crecimiento económico de China, que es la segunda economía mundial más grande, y si realmente los bancos centrales, tanto de Japón como de Europa, están pudiendo hacer todo lo necesario para reactivar esas economías, ha generado mucha incertidumbre y mucha volatilidad en el precio de los activos financieros. Habiendo dicho esto, México no es ajeno a esta coyuntura mundial, y el efecto que ha tenido principalmente sobre México ha sido sobre el tipo de cambio. Así es. El dólar ha subido sustancialmente en los últimos 6 meses, que nosotros creemos que responde principalmente a factores externos y no tanto a la economía mexicana. De hecho, nosotros vemos a la economía mexicana como una de las más robustas y con mejores potenciales de crecimiento en el mediano y largo plazo, sobre todo con las reformas que se han aprobado en los últimos años. Las estructurales. Exactamente. Y la cercanía que tiene a Estados Unidos, que sigue siendo la economía más grande del mundo, y si notaste, no la mencioné como una de las economías problemáticas. De hecho, Estados Unidos ha estado un poco liderando el crecimiento económico, y en la medida que Estados Unidos siga teniendo un crecimiento económico positivo, eso va a ayudar a México por su cercanía y su relación comercial. Entonces, creemos que México lamentablemente está siendo digamos, rehén de la coyuntura económica, y eso le ha afectado al precio del dólar, ha tenido algún efecto en las tasas de interés de los bonos soberanos. Y en cuanto a la renta variable, te diría que si bien ha tenido un retorno, el año pasado fue prácticamente cero y este año estamos en el 0 o -1 dependiendo del día, que no son retornos digamos, los deseados cuando uno invierte en renta variable. Si uno lo compara el retorno de México frente a otros mercados emergentes o mismo frente a otras bolsas mundiales, el retorno ha sido de los mejores. Particularmente, ¿qué es lo que se está viendo con el tipo de cambio, sobre todo con todos los tipos de inversión?
me parece que los inversionistas han sido cuidadosos y prudentes en dónde colocar sus activos, sobre todo porque se cuida mucho este flujo de capital, pero el tipo de cambio me parece que sí es algo que se está poniendo especial cuidado y sobre todo ahora, con este entorno, están siendo un poquito más cuidadosos. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué le dicen sus clientes? ¿Qué es lo que ustedes perciben? Mira, exactamente. Creo que la variable tipo de cambio peso-dólar ha sido la más volátil y la que más efectos ha tenido sobre los activos financieros. Realmente lo que ha pasado en los últimos 6 meses ha sido un poquito... hay dos fuerzas. Por un lado, las bolsas internacionales han sufrido mucho. Las bolsas de Estados Unidos están casi 10% abajo, la bolsa de Japón y Europa más del 14 o 15%, depende de la hora porque ha habido mucha volatilidad. Pero, entonces, haber invertido en esos activos internacionales en los últimos 6 meses ha sido negativo. Ahora, como esos activos internacionales están valuados en moneda extranjera y el tipo de cambio ha subido, cuando uno lo evalúa como un inversionista mexicano, ¿sí? Si no cubre la moneda, es decir, si no cierra el riesgo peso-dólar, si bien la bolsa de Estados Unidos bajó, el tipo de cambio subió. Entonces, cuando uno lo mira desde un punto de vista de una inversión en pesos, la inversión no ha sido tan mala. Entonces, la volatilidad del tipo de cambio sí preocupa y preocupa mucho. Por muchas razones, tiene muchos efectos en la economía, tiene efectos en los activos financieros, pero desde un punto de vista concreto de la inversión en activos internacionales para un inversionista mexicano que invierte en pesos, esa suba del tipo de cambio ha tenido un efecto, digamos, positivo que contrarresta el efecto negativo de que las bolsas hayan caído. Ahora, habiendo dicho eso, si uno hoy se dice, bueno, ¿qué hago con mi dinero? ¿Cómo invierto? A la hora de invertir en activos internacionales que uno tiene pesos, ¿sí? Tiene que comprar dólares para luego comprar la bolsa americana o la bolsa japonesa o la bolsa europea. Bueno, sería euros o yenes, pero bueno, moneda fuerte, moneda de mercados desarrollados. Realmente el punto de entrada para un inversionista mexicano hoy se ve un poco caro. Entonces hay cierta incertidumbre de... Creo que hay una buena parte del mercado que cree que esta volatilidad y estos niveles del tipo de cambio es demasiado alta y responde a factores exógenos y el tipo de cambio se debería nivelar, es decir, bajar a niveles más acordes a lo que sería el tipo de cambio peso-dólar. Pero a la hora de hacer una inversión en dólares, eso genera un poquito de incertidumbre porque uno tiene que comprar dólares para comprar los activos internacionales. Entonces genera un poquito de incertidumbre a la hora de diversificar. ¿Cuáles serían las recomendaciones de BlackRock, sobre todo por todos los también estudios que ustedes generan y el contacto que tienen con los principales ejecutivos de inversiones de las compañías? ¿Qué hacer entonces ante todo este panorama? Sobre todo si se va a dar continuidad a las tendencias de inversión, que me gustaría que comentara un poco sobre ellas, que mucho creo que van caminando, como ya lo dijo, a la diversificación del portafolio. Pero, ¿cuál es la mejor manera de hacer en este panorama? Ok, perfecto. Y lo puedo empatar un poco con las tendencias de compañías aseguradoras a nivel mundial que están viendo y cómo eso empata con nuestras tendencias, si te parece. Perfecto, sí. Entonces, a ver, el primer tema general que podríamos decir es BlackRock sigue pensando que hay más valor en la renta variable que en la renta fija, ¿sí? A nivel general, clases de activos principales. Si uno mira la renta fija de bonos soberanos, sobre todo de los países desarrollados, los treasuries americanos, los bonos soberanos de los países europeos o los bonos soberanos de Japón, realmente están en máximos históricos. Te pagan un retorno prácticamente de cero, o bueno, 1,70% a 10 años en Estados Unidos o negativo a 5 años en Alemania. Realmente no hay incentivos para invertir en esas clases de activos. Entonces, creemos que la renta variable, sobre todo la renta variable de mercados desarrollados y algunos países emergentes,
las favorecemos, porque creemos que no estamos en recesión, ¿sí? Va a haber crecimiento económico lento, pero va a haber, y con el ajuste que hemos tenido de evaluaciones, es decir, que las bolsas han caído sustancialmente, la evaluación, es decir, al precio que uno está comprando hoy la renta variable, sobre todo en mercados desarrollados, se ve un poco más atractiva que la renta fija, ¿sí? Okay. Ahora, ese es el punto general. En específico, para terminar esa idea, ¿qué nos gusta más de renta variable? Nos gusta más la renta variable japonesa, ¿sí? Nos gusta la renta variable europea. Creemos que las medidas que están tomando las distintas autoridades van a favorecer el crecimiento económico, la devaluación del euro frente al dólar, que ha estado siendo impulsada por el Banco Central Europeo, va a favorecer a los exportadores europeos, y sentimos que las rentabilidades de las empresas, tanto japonesas como europeas, sobre todo japonesas, se ven bastante favorables. Entonces, esas son las áreas que nos gustan. Dentro de Estados Unidos, sí nos gustan algunos sectores, pero creemos que las valuaciones están un poco estiradas, es decir, que están un poco caras, ¿sí? Pero nos gustan algunos sectores cíclicos, como pueden ser el sector financiero, nos gusta el sector tecnología, y nos gustan algunas áreas del sector de salud, ¿sí? Eso es a grandes rasgos. En mercados emergentes, si bien a algunos mercados le vemos perspectivas positivas, como es México, creemos que no solo es suficiente que haya buenos fundamentales en cuanto a valoración de empresas, perspectivas de crecimiento económico. También hay un tema que es el sentimiento de mercado, ¿sí? Okay. No vemos todavía que el sentimiento de mercado a nivel global esté favoreciendo mercados emergentes, ¿sí? Con tanta volatilidad, los grandes inversionistas y los grandes flujos de capital se están yendo hacia lo que nosotros llamamos un flight to quality, es decir, a monedas duras, el dólar principalmente, y hacia activos menos riesgosos. Eso hace que, por más que México se vea bien, desde un punto de vista de un inversionista global, a México lo mete dentro de lo que es mercados emergentes, y ahí tienes a Brasil, a China, a Rusia, países que no tienen perspectivas tan positivas como las que tenemos nosotros, y entonces mercados emergentes en general todavía trae un poco de sentimiento negativo. ¿Estamos por dar la vuelta? Creemos que sí, porque las evaluaciones ya se ven muy atractivas, pero todavía no estamos en ese punto, ¿sí? Okay. Ahora, pasándonos a las compañías aseguradoras y qué pueden hacer con este requerimiento. A ver, lo primero que diría es, bueno, el problema que tienen las aseguradoras desarrolladas, que no pueden invertir prácticamente en bonos del Tesoro americano o japonés, eso no lo tenemos en México. La tasa de gobierno federal, o sea, de los M-bonos a 10 años está en el 6%. Con una inflación del 3%, todavía sigue siendo atractivo. Entonces, la renta fija mexicana para una compañía aseguradora mexicana se ve atractiva. Si miramos, por ejemplo, los bonos udizados, es decir, que cubren la inflación, también se ven atractivos. Ahora, sí creemos que es importante diversificar el riesgo, sí creemos que es importante aprovechar este nuevo régimen de inversión. Entonces, algunas de las cosas que creemos que es importante, es una tendencia que estamos viendo a nivel mundial, que creemos que aplica para México también, es, por ejemplo, a la hora de buscar, sobre todo en dólares o en otras monedas, buscar un poco más de retorno por interés, ¿no? O sea, el cupón de un bono, uno tiene que irse más a aumentar el nivel de riesgo, ¿sí? Sobre todo en dólares, no irse con deuda soberana, sino que irse con deuda corporativa, por ejemplo, ¿sí? A la hora del riesgo de lo que se llamamos bonos corporativos, sí creemos que hay valor, ¿sí? Estamos hablando en dólares, ¿no? Sí. Pero hay que ser más selectivos, ¿sí? Entonces hay que saber elegir qué empresas o qué sectores de la economía vamos a invertir en bonos corporativos. Si a eso le agregamos que con la nueva regulación de bancos, la liquidez de los mercados ha bajado sustancialmente, lo que estamos viendo que están haciendo muchas aseguradoras es usar los ETFs como instrumentos
de liquidez para acceder a esos mercados. Esto es una tendencia que se viene viendo en los mercados internacionales desde hace más de 2 años, y creo que en México, con la nueva regulación que ahora les permite, ya les permitía, pero hay un régimen más claro y un tratamiento del capital más favorable, las compañías aseguradoras que necesiten cubrir reservas en dólares pueden invertir en ETFs, por ejemplo, de investment grade, o sea, de calidad de grado de inversión del sector de bonos de crédito de Estados Unidos a través de un ETF para acceder a esa liquidez. Eso, por ejemplo, puede ser algo atractivo. Otra tendencia que estamos viendo a nivel mundial, que creo que también aplica para México, es el incremento que están teniendo las compañías de seguros y en general los inversionistas institucionales hacia las inversiones alternativas. ¿A qué me refiero? Sí, eso precisamente era mi otra pregunta que tenía. ¿Qué está pasando con las inversiones alternativas? Un poco el panorama hace un año se veía de una manera, y digo, los tiempos en todo este contexto económico no pueden cambiar tan abruptamente de un año a otro, pero ¿qué es lo que se está viendo ahorita? ¿Qué está pasando con eso? Mira, creo que es muy correcta tu pregunta, y sobre todo para el momento que estamos viendo actualmente. Primero sería importante hacer una definición. Las inversiones alternativas a veces engloban muchas cosas, ¿no? Es todo lo que no sea bonos y acciones, y entonces uno cuando dice las inversiones alternativas son buenas o son malas, bueno, a ver, están las mercancías, ¿sí? Que son los commodities. Ahí te diría que la perspectiva es negativa, ¿sí? Sobre todo con el precio del petróleo, es decir, salvo algunas mercancías como el oro y plata, que son activos que te protegen ante la volatilidad, ¿sí? Que han tenido buen desempeño. En general, las mercancías no es una clase de activo que estamos viendo con ojos favorables. Ahora, además de eso, dentro de alternativos tenemos inversiones inmobiliarias, ¿sí? Como pueden ser las fibras o los REITs, ¿sí? Private equity, ¿sí? Que son fondos de capital privado que invierten en compañías, ¿sí? O en proyectos de inversión. En México la figura que se creó para eso, para que los institucionales pudieran invertir, fueron los ECADES, ¿sí? Capital de Desarrollo, y ahora se acaban de aprobar la Fibra E y los SERPIs, ¿sí? Que son los nuevos vehículos que aprobó Hacienda, que le van a permitir a los inversionistas acceder a esas clases de activos. Y también hay dentro de inversiones alternativas los hedge funds, ¿sí? Los fondos que son de retorno absoluto, no siguen un benchmark, no siguen un índice, sino que toman apuestas largas o cortas para obtener un retorno absoluto. Entonces, mercancías y hedge funds dejémoslos de lado y hablemos de inversión en activos reales, ¿sí? Que son inversión inmobiliaria, ¿sí? en desarrollos o en fibras, y inversión en private equity, en capital de desarrollo. Específicamente, nosotros vemos muy favorable y que tiene mucho sentido para inversionistas de largo plazo, como son las compañías de seguros, en proyectos de infraestructura. Hay un punto, sobre todo en la inversión de inmobiliaria, que es cómo invertir en algo que después no vas a poder vender. Hay dos formas de acceder al mercado real de inmuebles, ¿sí? O de desarrollos inmobiliarios. Uno es en directo, ¿sí? Uno compra un edificio y lo administra, ¿sí? O un desarrollo inmobiliario comercial, o un desarrollo de viviendas, y se administra y luego se vende. Eso es una forma de invertir que es buena, pero se necesita capacidad, se necesita tener la gente para desarrollar el inmueble, para administrarlo y para venderlo, y no tiene una liquidez alta, como tú bien dices, que a la hora de vender pues puede llevar tiempo vender todos los departamentos o todas las oficinas o los centros comerciales. Ahora, hay otra forma de acceder al mercado inmobiliario que es un poco más líquida y es un poco más fácil de entrar y salir, que es a través de lo que se llaman los REITs, ¿no? O las fibras en México, ¿sí? Que son fideicomisos que cotizan en bolsa, que administran bienes raíces, ¿sí? Y hay fibras comerciales, hay fibras residenciales y hay fibras de usos mixtos. Estas fibras cotizan en bolsa, tienen beneficios fiscales, ¿sí? La estructura como está hecha, y
al cotizar en bolsa uno puede entrar y salir, ¿no? Puede venderlo como una acción. Obviamente hay algunas que son más líquidas que otras, pero siempre hay un mercado secundario para ellas. Y la ventaja es que alrededor del 90-95% de lo que generan, ¿sí? De las rentas, por lo general son rentas que reciben el ingreso de los bienes, se distribuye en la forma de dividendos. Entonces, para una compañía aseguradora que no quiere desarrollar un área de inversión inmobiliaria y desarrollar, o sea, una forma de acceder a esa clase de activos es a través de las fibras. Las fibras han tenido un auge y un crecimiento explosivo en México. Es un instrumento muy positivo. Ahora creo que hay que ser selectivos a la hora de qué fibras comprar, ¿no? Y no decir las fibras son todas buenas. Entonces creo que lo mismo que decía de la selección crediticia en los bonos corporativos, creo que hay que ser selectivos en las fibras. Y del otro lado tenemos la inversión en infraestructura, ¿sí? Infraestructura puede ser carreteras, infraestructura social a través de, puede ser hospitales, el aeropuerto nuevo, en fin, hay varias, o pueden ser proyectos de infraestructura de energía, ¿sí? Que eso es lo que ha estado más en boga con la reforma energética, como puede ser perforación, excavación, transporte de gas o de petróleo o distribución, ¿sí? Hay muchos proyectos o generación de electricidad, hay muchos proyectos de infraestructura. Yo creo que la gran ventaja que tienen las inversiones en infraestructura, sobre todo para el sector asegurador, son proyectos de muy largo plazo, ¿sí? De 15, 20, 30 años. Si se estructuran bien, hay mucha certeza en la estabilidad de los flujos, ¿sí? Uno puede saber realmente cuánto te va a generar ese proyecto, ¿sí? en los 15, 20 años que dure la vida del proyecto, ¿sí? Y por lo general son muy independientes a lo que está pasando en los mercados de capitales, ¿sí? Entonces, si las bolsas están subiendo y bajando, el tipo de cambio sube o baja, o los bonos están subiendo y bajando, por lo general un proyecto de infraestructura bien estructurado te va a generar un flujo de efectivo que uno sabe, que puede contar con él y no va a depender de esa volatilidad, porque no tiene... Digamos que está blindado en ese sentido, Exacto. por decirlo así. Sí, o sea, tiene sus riesgos y hay que analizarlo correctamente, pero no tiene una correlación alta con los mercados financieros. En general, puede haber algunos proyectos que parte del ingreso dependa del precio de la energía eléctrica o que dependa del precio del petróleo, etc. Pero en general los proyectos de infraestructura uno los puede estructurar de manera que los flujos sean bastante estables, se conozcan y no dependan. Entonces, si uno piensa en una compañía de seguros que asegura, no sé, vida, ¿no? Vida a 20 años y quiere un flujo de efectivo para machear esas obligaciones que tiene y no quiere tener esa volatilidad y quiere diversificarse de lo que está pasando con los bonos y el tipo de cambio, la inversión en infraestructura es algo a lo que habría que apostar. Que calza muy bien con las necesidades de inversión de este tipo de inversionistas. Ok, pues mi última pregunta, y es con base en todo esto que ya platicamos, ¿cómo sacar entonces el mejor provecho del portafolio de la cartera de inversión? ¿Cómo hacerlo? Creo que no voy a decir nada nuevo y que todos tus televidentes y clientes conocen muy bien. O sea, creo que el principal criterio es la diversificación, ¿sí? Y medir riesgo-retorno. Por cada inversión que uno analiza debe considerar cuál es el riesgo que tiene intrínseco ese proyecto, ese bono, esa acción, pero también qué me agrega a mi portafolio. Puede existir una inversión en algún activo, por ejemplo, volviendo al tema de bonos corporativos en dólares, que me paga, digamos, un retorno del 4,5% y tiene una volatilidad razonable, ¿sí? Si yo lo comparo frente a mis alternativas de inversión en México, que me pagan el 6% en pesos o 7%, pues parecería no ser tan atractivo. Ahora, cuando yo lo combino dentro del portafolio, lo que me agrega en diversificación, ¿sí? Puede ser muy positivo. Entonces, una de las cosas que están haciendo muchos inversionistas a nivel mundial, y en México también lo están empezando a hacer, es no solo invertir y hacer la construcción del portafolio de acuerdo a
las clases de activos, es decir, pongo 10% en acciones mexicanas, 10% en acciones internacionales, 40% en bonos, 20% en bonos internacionales. Es decir, hacer esa asignación de activos sí, porque es una forma de construir portafolios, pero también hacer la asignación de activos no por el valor de los activos, sino por los factores de riesgos, ¿sí? Entonces, uno puede agarrar el portafolio que está administrando, desmenuzarlo y en vez de mirarlo desde un punto de vista de los activos, mirar cuánto riesgo tengo de tasa de interés, cuánto riesgo tengo de crecimiento económico, cuánto riesgo tengo de tipo de cambio, cuánto riesgo tengo de volatilidad, ¿sí? Y realmente mirar mi portafolio de acuerdo a esos factores de riesgos y si siento que los factores de riesgos a los que estoy expuesto no son los deseados, ¿sí? Lo llevo a mi comité, lo analizo y digo, realmente estoy demasiado expuesto a crecimiento económico, porque tengo muchas acciones, porque tengo muchos proyectos de exportación o lo que fuera, y porque tengo muchas fibras que apuestan al crecimiento. No sé, y puedo de alguna manera corregir ese portafolio, ¿sí? Hay ciertos instrumentos, ETFs, que te dan exposición a factores de riesgo. Entonces, no estás comprando una canasta de acciones que te dan exposición a la renta variable de Estados Unidos. Estás comprando una canasta de acciones que te da exposición a volatilidad baja. Ok. Ahora, estoy de acuerdo en que a lo mejor esto no es algo que desconozcan, principalmente, obviamente, los ejecutivos de las aseguradoras, pero sí hay algo que se liga directamente con el tema que abrimos esta entrevista, que es la ley. Sí. Ahora hay que tener muchísimo más cuidado en dónde inviertes, cómo lo inviertes y cómo vas a hacer tu estrategia de diversificación, sobre todo porque también están muy puntuales los comités y hay mayores responsabilidades para cada uno de los funcionarios. Entonces, esta parte sí me parece que a lo mejor debe de sacarse a flote, a lo mejor con mucha más precisión, por toda esta serie de, como bien le comento, de responsabilidades que todos los directivos pues tienen ahora con las instituciones, ¿no? Sí. En gobierno corporativo. Exactamente, sí, que es uno de los pilares de la nueva ley. Mira, estoy totalmente de acuerdo y creo que las aseguradoras lo tienen muy presente. Vamos, el principal objetivo de las compañías aseguradoras es calzar sus obligaciones, ¿no? De acuerdo a sus estudios actuariales, ellos tienen ciertas obligaciones a pagar en distintos plazos y en distintas monedas y tienen que tener reservas técnicas, ¿sí?, que calcen esos pasivos. Ese es el principal objetivo que tienen los comités de inversiones de las aseguradoras. Ahora, habiendo calzado, ¿sí?, mis obligaciones con mis inversiones, uno puede decir, ok, dentro de este calce y de este universo de inversión que yo tengo, ok, ¿qué puedo hacer yo para eficientizar o optimizar este portafolio? Siempre respetando que estoy calzando mis obligaciones. O sea, si yo tengo obligaciones en UDIs a 20 años, pues tengo que tener activos en UDIs a 20 años. Eso, o sea, si yo estoy descalzado, la nueva forma que está estructurada la regulación va a requerir un cargo de capital, es decir, que las empresas tengan que poner bastante más capital, haciendo mucho más costosa su operación. Entonces, lo primero es calzar sus pasivos con sus activos. Ahora, una vez que yo tengo esa parte hecha, bueno, ¿cómo puedo optimizar mis activos? Y en ese sentido, el nuevo régimen de inversión les da más instrumentos, ¿sí?, mayores límites y sobre todo un tratamiento desde el punto de vista de requerimiento de capital mucho más eficiente, ¿sí? Entonces ahora ya no hay un requerimiento de capital por el tipo de activo, ¿sí?, sino que el requerimiento de capital va a ser de acuerdo a cómo calza ese activo con este pasivo, cuál es la volatilidad que me genera y de acuerdo a un modelo que desarrolló la comisión junto con la asociación, te determina el requerimiento de capital. Creo que eso es mucho más justo para todos. Entonces, para las empresas que hagan bien su trabajo y elijan bien sus inversiones, el resultado esperado debería ser que tengan un requerimiento de capital más bajo y por ende un costo de operar más bajo. Entonces creo que si bien, como tú dices, hay mayores responsabilidades, también hay mayores oportunidades para que las compañías usen
de manera más eficiente el régimen de inversión. Ok, bueno, pues a reserva de que hay muchos puntos todavía por explotar con este tema que no estoy de acuerdo, estamos de acuerdo que no se agota en una entrevista como esta. Le agradecemos por el momento la oportunidad de esta entrevista y de habernos recibido en su oficina. No, muchas gracias a ustedes y encantado de volver a retomar estos temas cuando ustedes lo deseen. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por acompañarnos y les recordamos ponerse en contacto con nosotros a través de la cuenta de correo electrónico que está apareciendo en la pantalla y en los números de teléfono. Muchas gracias.